Bueno, yo tengo una pregunta. Y yo no sé si más de una persona se ha hecho esta misma pregunta, seguro sí. ¿Dios existe? Uf, ay Diosito. Mira, es fuerte. Siempre dicen que en las reuniones nunca hablen de política, Ni de religión. ni de fútbol, porque va a pelea. Todo termina mal. Termina en discusión, termina en Sí. polémica. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de este reverendo podcast. El día de hoy vamos a estar aquí tertuleando, hablando sobre si Dios existe. Quiero dejar muy claro, antes de comenzar, de que arranquemos en firme esto, de que no vamos a meternos con absolutamente nada que tenga que ver con las creencias de cada uno de ustedes. De entrada les digo, yo creo muchísimo en Dios, soy muy creyente. Y quiero dejar eso claro, solamente que siempre hay como incógnitas, ¿no? Como preguntas alrededor de todo el tema espiritual. Y para eso tenemos un par de personas aquí que son expertas en el tema. Les presento a mi amigo Luis Fernando Chamié. Luis Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Luis Fernando es pastor, líder espiritual y también es life coach, ¿correcto? Así ¿Cuántos años, Luis 29 Fernando? años de ser líder espiritual y de ser coach y PNL, lo que tiene que ver con programación neurolingüística, ya más o menos unos 6 años. 6 años. Sí. Bueno, ahí hay una formación bastante amplia. Creo que es una persona que nos puede hablar bastante sobre el tema. Y tenemos también al señor Turo, Jimmy. Y le dicen Turo, pero le dicen El Turo. famoso Entonces Turo. a ti te dicen Turo. Y yo, como te he dicho ya, eso parece el jueguito este de Turok. No, Turo, incluso mira, con relación a Turo, algunos amigos de mis hijos, de Daniel, de Pablo, que llegaban aquí me decían, señor, el duro, pensaban que era el duro. Ajá. Ah, Duro, ok. sino Pero el eso, duro, como eso, él eso llama. del duro ya dice, uy, suena el duro, el No, que duro. es duro, no es el duro, es duro. Pero es el duro en el Arturo, tema, ¿no? mi Es el duro en el tema hoy. Ah, es que Jimmy Arturo y del Arturo sale el Turo. Claro. Ok. Jimmy Bustillos es abogado de profesión. Y sé que también eres muy espiritual. Claro. Y sé que también conoces bastante del tema. Me gusta investigar sobre esos temas. Bueno, es súper interesante. Entonces, hoy vamos a estar como que hablando de eso. Yo quiero que ellos nos regalen perspectivas alrededor de esto. Vuelvo y repito, nosotros aquí no vamos a entrar en decir, no, es que no lo vamos a afirmar. Es una pregunta y a partir de ahí queremos como desenvolvernos. Yo también tengo como dudas y preguntas y siempre, como me dijo alguna vez alguien que sabe mucho el tema, me dijo, siempre van a haber preguntas. Así Y muchas de ellas sin respuesta. Daniel dijo algo ahorita, que en muchas reuniones dicen, no, que no hablen de política, no hablen de religión, ni hablen de fútbol, cosas que pueden generar polémica. Yo tengo algo un pensamiento, y es que se vale disentir. ¿Por qué no discutir? ¿Por qué no sanamente? Si estamos un grupo de personas aquí, ¿por qué no podemos hablar de un tema sin necesidad de... No hay temas que estén censurados. Total. Ok. Hablar de todo. Total. Es que todo, después que lo podamos hablar desde el respeto, yo creo que se puede conversar, se puede debatir. Se puede debatir. Bueno, ¿quién quiere comenzar con esa respuesta? No, yo creo que Arturo es el propio para comenzar toda esta polémica que vamos a tener en esta noche. En esta noche sí, porque él arrancó diciendo y que Sí, yo me voy a ya. sentar en este podcast porque yo tengo la respuesta. Y yo dije, Turo, ¿cuál es? Ven acá, Turo, vamos a hablar sobre si Dios existe. Yo sé y es tal. Uy, zona. Yo dije, pero espérate. Turo, No, yo póngase tengo- un suéter y siéntese. No, es que yo tengo, no una teoría, no sé. O sea, yo digo que depende cómo tú hables de la existencia de Dios. Porque si vamos a hablar desde la perspectiva de lo que, como aquí tenemos un pastor, si Dios existe o no existe, tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué significa existir? Sí, el tema de semántica, ¿no? Sí, existir. Porque si vamos a lo de la Biblia, todas las cosas que están aquí en la creación existen. Un caballo existe, un burro existe, las plantas existen, pero todo lo que existe, dice también la Biblia, que dejará de existir. Dejará de existir. Entonces, significa que todo lo que existe tiene un inicio y tiene un fin. Y si Dios, desde la perspectiva que yo conozco a Dios, que yo creo en un Dios que no tiene ni principio ni fin, incluso se dice que Él es el alfa y el omega, es decir, el primero y el último. Ok, hay que tocar algo ya que comenzaste con esto, el tema de la hermenéutica. No sé si Ajá.
alguna vez has tenido la posibilidad de tener un libro en tu mano con el tema de la hermenéutica. Sí. La hermenéutica trata de la interpretación. Y la Estoy perdido. Y la interpretación tiene 10 reglas Ajá. para poder interpretar correctamente las escrituras. Entonces, teniendo en cuenta la hermenéutica, cuando el texto que acabas de citar, bíblico, dice que las cosas que existen van a dejar de existir, tiene que ver mucho con el trasfondo histórico, tiene que ver mucho con quién estaba siendo dirigida esa carta o ese texto como tal. También hay que ver lo que estaba pasando en el entorno como tal, para poder entrar a entender correctamente ese texto e interpretarlo de la mejor manera posible. No estamos diciendo de que las interpretaciones son incorrectas, sino que por el contrario, lo que queremos es ser lo más cercano al pensamiento y a la inspiración de aquel que lo Yo lo colocó. llamo de esta manera. Wow. Cuando uno estudia derecho, Wow. yo lo hablo desde la perspectiva del derecho, cuando uno estudia derecho y van a crear una ley, uno habla del espíritu de la ley. Ok. Cuando uno va a estudiar la palabra, tiene que estudiar el espíritu de la palabra. Es decir, supuesto. por qué se dice lo que se dice. Así es. Cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿qué significa eso? Entonces hay que comenzar A desglosar, a desglosar y buscar el espíritu de esa palabra. por supuesto. Que muchas veces ni siquiera con la hermenéutica se puede saber, porque hay cosas que ni siquiera aún por la misma palabra se puede entender, sino que deben ser reveladas. Por supuesto. Claro, ahí viene la otra parte, que es el tema de ser guiados por esa inspiración y el respaldo que hay detrás de ella. Entonces entraríamos a hablar volviendo al tema de lo que existe y deja de existir, a qué realmente se estaba refiriendo. ¿Ya? O sea, cuál era realmente el trasfondo de lo que se estaba refiriendo el texto. No, yo no me refiero a un texto como tal, me refiero a todo el contexto, es decir, cuando hablamos de que existe una creación, todo lo que en la creación, incluso la misma ley de la dialéctica Ahí dice está la que respuesta. las cosas se transforman, Por supuesto. incluso la palabra dice que del polvo eres y al polvo Sí. volverá, o sea que ese ser terminó y volvió otra vez a donde estaba, es decir, tuvo una terminación y comenzó otra vida ya. Por eso, cuando se refiere a que lo que existe dejó de existir, tiene Ajá. que ver con la creación. No, yo me mismo que refiero acabas de- me refiero a los tiempos. Yo pienso que debe estar relacionado con los tiempos también. Ok. Con un tiempo, nosotros tenemos un tiempo que es el tiempo del hombre. Ok. Y que dice, en la Biblia dice que en los más robustos son 80 años, son 60. sí, dice que el tiempo de los hombres son 70 y en los más robustos 80, 80, dice en la así es. Biblia. ¿Verdad? Y otras personas, por algunas características, se pueden salir de ese molde. ¿Ya? Por supuesto. Es decir, que si una persona vive 90, está viviendo horas extras. ¿Ya? O sea, está viviendo unas horas ahí. Chévere. Wow. Fascinante ¿Verdad? todo Entonces, si hay esto. un tiempo- Me siento, Pero me sí, siento Sí, viendo aquí, tenis. aquí están No, sí, por eso, literal. Por eso, pero si Derecha, hay un izquierda, tiempo, si nada hay un más. tiempo del hombre para la existencia, yo diría que Dios no tiene un tiempo, Dios está por encima de los Por tiempos. supuesto. Es que, Wow. es que él no está bajo este tiempo que se conoce como Cronos. Entonces, ¿cómo lo diría? Claro, Ah, él no está bajo este tiempo que se conoce como Cronos. Cronos, que es la palabra... le está en el Kairos Exactamente, que es lo que conocemos como el tiempo de Dios. Cronos, y Kairos. Kairos. Sí. Yo a Cronos lo conozco como el papá de Zeus. Estoy equivocado en esto. No, de ahí viene, de esos nombres. Eso Los viene de ahí, nombres, claro, los nombres por supuesto vienen. que Según la mitología. O sea, Sí. estoy hablando de la mitología. Es que cuando le van a poner un nombre a eso, a lo que tiene que ver con el tiempo y antes. No, palabras lo que vienen de sucede allá. es que la aclaración que yo quiero dar es que cada texto tiene un contexto, porque si no se convierte en un pretexto. Claro. Eso está muy Sí, bueno. Entonces, Lo voy es a tuitear. necesario- Es Total. necesario que tengamos siempre en cuenta, cuando vamos a citar algún texto, tener siempre en cuenta El contexto. ese contexto, para no tener un pretexto para poder decir cualquier cosa. Claro, claro. sin Bueno, una base como tal. Ahora que ustedes están hablando del tema del contexto y el tema del pretexto sobre las cosas que se leen en la palabra en la Biblia, yo les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que muchas veces se saca de contexto la palabra? O sea, que se interpreta, cada quien le da su interpretación, o se saca de contexto, o se malinterpreta. Porque es que yo personalmente, no soy experto en el tema, pero tengo la oportunidad de escuchar a varias personas. Incluso yo voy a decir algo aquí de pronto que no sé si lo han escuchado o algo. Yo pienso que en muchas palabras de la Biblia, si nosotros estudiamos el hebreo original,
el hebreo en que Claro. fueron escritos algunos libros, hubo traducciones donde le cambiaron eso. Y voy a una cuestión de particular. En las escrituras dice que Dios creó al hombre, lo creó con sus propias manos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó al hombre. Y luego dice que hizo entrar en un sueño al hombre y sacó de un Ya hueso. sé para dónde vamos. Sacó de un hueso sacó a la mujer. Y dice, y ahora esta será carne de mi carne y hueso de mi hueso, algo así. Ajá, así es. Si nosotros buscamos la traducción hebrea, habla de un hueso como tal, un hueso que tiene un nombre como recto, como asta, algo así. Y resulta que si nosotros nos miramos, y si vamos a ver que hay pruebas científicas acerca de muchas cosas, nos miramos aquí, a nosotros no nos hace falta una costilla. Ok. Y porque la Biblia dice que luego que se sacó la costilla vino Dios y cerró. Nosotros no tenemos una cicatriz donde nos hayan sacado una costilla, pero hay una parte de un hueso que nos hace falta a nosotros. A los hombres. A los hombres nos hace falta un hueso. Y en todos los mamíferos hay un hueso que se llama báculo. Y el hueso está donde debería estar en el pene. Porque, por ejemplo, los primates tienen el hueso báculo, lo tienen en el pene, y muchos mamíferos, ¿y por qué el hombre no lo tiene? Y si nosotros levantamos el pene de la parte atrás del pene, Todos los hombres, por todos los favor, a hombres, revisarse. Yo creo que en este momento podcast va a todo el servir- mundo... Sí, se van a ir para el baño ahora, para el baño. Y se revisan. Y se van a revisar. Estoy segurísimo. O la novia o se la van a esposa tomar le la foto, revisa a su la foto. esposo a ver si tiene una cicatriz de la parte del pene, porque dice que de ahí fue que sacaron a la mujer, del hueso que estaba ahí antes. Turo, pero esa es tu, Que se llama- esa es tu No, teoría. es una cuestión de tipo científico. Hay estudios científicos acerca de eso. de ese Hay hueso. estudios científicos. Hay estudios científicos. Bueno, Oye, pero que de yo pronto no quiero- está aprobado, no está Ok, aprobado Ok, por la... yo quiero Ya van igual... a empezar la pelea. No. Yo quiero dejar claro, quiero dejar por sentado, porque todo esto hay que dejarlo por sentado. Quiero dejar por sentado que esta es la opinión de Turo. Él dice que hay unos estudios científicos que afirman esto. Ok, esta Y es tiene la teoría de Turo. Sí, es posible que tenga, porque es que tampoco es relevante de qué hueso sea, porque lo que trataba de decir el señor es que lo sacó de los huesos y carne. ¿Por qué tiene que ser de la costilla y no otro hueso? ¿Qué diferencia tiene que ser de la costilla y No, no otro ninguna, hueso? ninguna. Pero entonces se encuentra más lógico que sea de ese hueso donde tiene ¿por qué nosotros no lo tenemos? Y por ejemplo, un delfín lo tiene. La gran mayoría de los mamíferos La gran mayoría de los mamíferos. lo tienen. Y los primates. Exactamente. Para Bueno, pero allá iba, el para allá tema- iba. sí. Sí, era lo que No, estaba pero esperando. ¿Era qué? Que tú dices que ya sé por dónde vamos. Sí, claro, ya sabía No, y exactamente. la importancia yo sabía era para dónde que íbamos. era en la traducción Lo vi en el futuro. de una palabra que en hebreo, una palabra en hebreo que tiene un significado y cuando hacen la traducción, por ejemplo, hay otra cosa. ¿Por qué la gente dice la manzana? Que el fruto prohibido era la manzana. No, eso está totalmente ¿Pero por qué? revaluado, Porque resulta que totalmente decía del fruto del bien y el mal. Y resulta que manzana se decía malus. revaluado. Sí. Malus. Entonces pensaban que el árbol malus era el árbol de la manzana. Porque malus es manzana Interesante. Pero entonces toma en el fuerza lo lenguaje. que venía hablando yo sobre el tema de la interpretación de la Exacto. palabra, ¿no? Yo quería regresar Yo- nuevamente yo- a los Ajá. inicios, al principio, Ok, al génesis. lo del contexto. Al Bueno, contexto de la pregunta, porque tú lanzaste una pregunta diciendo, ¿será que Dios existe. No. El tema de la interpretación. Ajá, de la interpretación. Sí, El tema o de lo que las le pregunté ahorita. interpretaciones. Pero claro, por supuesto. O sea, yo sí creo que cada cabeza es un mundo. Ok. Y que por lo tanto, las personas que leen textos o cualquier libro, tú vas a tener tu interpretación. Es como, por ejemplo, que estamos en una esquina y estamos los cuatro y sucede un accidente. ¿Ya? Y ¿Quién los tiene cuatro la comenzamos culpa? a contar la historia en diferentes momentos de ese accidente. Te aseguro que reunimos a las personas que les contamos eso y van a tener una perspectiva totalmente distinta del mismo accidente que vimos los cuatro al mismo momento. Claro. Porque cada uno tiene su propia interpretación. Según de quién lo que tuvo cada la uno culpa, vio. De quién se voló, de quién hizo. Y Ahora, yo con el- voy a un comentario mucho. El jueguito que hay del vaso. Que tú le vas contando a una persona el cuento y cuando viene a terminar. El teléfono roto, ¿te acuerdas El del teléfono teléfono roto roto que jugábamos? El teléfono roto que se hacía con un vaso. Bueno, le cuentas a la persona de aquí y cuando le cuentas a la persona número 20 ya la historia se cambió. Ok. Sí, seguramente. Y yo voy a un comentario un poco más fuerte. Yo soy muy creyente, pero la Biblia es modificada por el ser humano y es creada por el ser humano.
Inspirado. O escrita. Escrita por el hombre. Escrita por hombres. Claro, por supuesto. Inspirada por Dios. Por Dios. Entonces es manipulación del hombre. ¿Qué cosa? La Biblia se puede usar como manipulación del hombre. Sí, claro, por supuesto. La Biblia dice que ella es una espada de doble filo. Entonces, por supuesto, se puede utilizar para cosas buenas, como también se puede utilizar para cosas malas. Y también se dice Totalmente. que a esta palabra que está Fuerte. aquí no se le quitará, no se le agregará ni una coma. Ni una coma, ni Mira lo que ocurre con una coma. Entonces, qué pena. Entonces, realmente sí tiene mucho sentido lo que les preguntaba ahorita. O sea, sí se saca de contexto muchas veces la palabra. Por Claro. supuesto que sí. Cuando- Pero por supuesto que sí. Cuando tú en la Biblia Entonces- de nosotros dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, está hablando de que Dios es el mismo, pero cuando en una Biblia de, no sé si son los testigos de Jehová, algo dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Cuando tú dices que el verbo era un Dios, estás hablando de otro Dios. Sí, por supuesto. Entonces con agregarle un, ya estás cambiando toda una Sí, doctrina. una coma en una frase colocada antes o después cambia totalmente el sentido. Sí, tú le escribes una pelada por chat. Te deseo buenas noches. Perfecto, le estás diciendo buenas noches, pero le dices, te deseo, coma, buenas noches, le estás diciendo otra cosa. Claro. Totalmente. de Tengo que acuerdo. aprender a usar las comas. Sí, sí, sí. Bueno, Tú le dices, te deseo Bueno, los Mira, signos de eso puntuación ha son pasado fundamentales últimamente para mucho la en las redes interpretación. sociales. ¿Vieron que ¿vieron que esto sirve? Las comas, los puntos y las tildes, muchas personas las están olvidando por culpa de las redes sociales. La tilde. Ey, en estos días estaba contando, yo tenía una secretaria, cuando yo era jefe de personal del Hospital Barranquilla, yo tenía una secretaria, ¿cómo se llama? Elizabeth. Las historias de Turo. Mira esta, ahora que hablas de tilde. Hay que pedir un tinto. Óyeme. No, Turo te lo escucha- ofrece. Turo ahora dice que quieres un tintico. Pero escucha esto. Resulta que yo le digo a Elizabeth, necesitamos hacer una carta al jefe de nosotros, porque nosotros estábamos en un hospital que era municipal, se lo teníamos que pasar al jefe de la salud. Y ella le escribió la carta. Y cuando yo veo la carta, yo le digo, oye, Elizabeth, te comiste todas las tildes, no tienes ni una tilde, ¿qué te pasó, Elizabeth? Y me dice, doctor, no leyó el tiempo. Ayer aboliaron las tildes. ¿Qué? Cógeme ese trompo en la uña, papi. ¿Ah? Está como la excusa mía que en las redes sociales no se usan las comas. Bueno, yo para que vean que estos podcasts Pero te sirven voy a mucho. decir algo, te voy a decir porque algo. a mi amigo se acaba de dar cuenta que él necesita aprender más sobre Ojo, el tema de ojo, tildes y comas. que la inteligencia artificial tú le escribes Bendito sin Dios. comas y sin tilde y te entiende a la perfección. Claro, sí. Y te ¿Cómo cuento que carajos? tiene un trabajo bastante. Yo siempre he dicho que a Google le toca duro. No a Google a todo. A Google le toca, yo siempre he dicho, a Google, ¿cómo le toca duro? Que uno le tararea la canción y el man le toca adivinar lo que tú estás pensando. O una frasecita, Una palabra de la frasecita canción y el que man te tengamos. dice, yo creo que es esto. Y tú dices, ver, amigo, pero te toca pesado. Ey, bueno, volviendo un poquito al tema, yo leyendo en historia, investigando un poco, siempre he sabido y siempre supe, por la historia que me han contado, de que la iglesia siempre fue el centro para manipular a todo el imperio y lo usaban mucho como manipulación. ¿Cómo juega la iglesia aquí? ¿Cómo juega Dios si siempre ha sido un arma para manipular al pueblo? Ok, yo no hablaría de la Que iglesia Dios no creó- como tal. sí. Yo hablaría de la religión. Religión, es que la religión es una Ok, cosa que la religión. La religión es creada por el Exacto, hombre, es exactamente. diferente a la iglesia, son dos cosas Totalmente Ok. diferentes. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero es lo mismo, que Pero- hablábamos ahorita, el tema del contexto, o lo que decía Luis Fernando ahorita, que es que la palabra, como dice él, que la palabra dice que es un arma de doble filo, ¿no? Que es un arma de doble filo y que Miren, puede ser usada para el bien o para el Creo que mal. hay un Mira, dicho que- miren hay un el- dicho que dice que la religión es Es el opio de la, el la oprobio humanidad. del pueblo. No, el opio, es decir, opio era como la droga antes, o sea, que sirve para Y el adormecer oprobio al es la pueblo. vergüenza. Oprobio, la vergüenza, sí. Sí. Ya, el opio es la droga, ¿no? Que Sí, utiliza- incluso y para- el oprobio es la vergüenza. Y yo siempre lo he utilizado como eso, como que la religión es la vergüenza del pueblo. ¿Ya? Ok. La religión. Es Ojo, que estoy hablando religión, de espiritualidad. quiero que religión me viene entiendan. de una palabra que se llama religare, significa rito. Y Dios no creó ritos como tal. Mira, cuando el Señor llega allá en su época, los sabios de la época, que eran doctores en la ley de Dios, oye, me llegó el Mesías y ellos no Mira que- Bueno, Mira, ahora mira, mi pregunta es, ¿qué es iglesia y qué es Ah, bueno. religión?
Hay Ok. que explicarlo Oiga, muy bien muy buena porque pregunta, son dos Luisfer. cosas Sí, excelente. que se pueden confundir. Sí, por supuesto que se pueden confundir. Bueno, la religión, primero que todo, la religión es hecha por el hombre. Ok. ¿Ya? Que Religare, son rito. dogmas, doctrinas, Rito. liturgias, ritos como tal. Ok. ¿Ya? Y la iglesia, que realmente el término es eclesia, Eclesia. Iglesia. ¿ya? Es nosotros, somos nosotros, el templo. Ok. El templo Nosotros el somos templo del Espíritu Santo, somos nosotros. Así es, totalmente, totalmente. Entonces, la diferencia es, iglesia, ¿qué es iglesia? Iglesia somos las personas. Las personas. Ok. La ¿ya? iglesia de Dios. La iglesia de Dios, de todos aquellos que creemos en Él. Entonces, Somos somos la iglesia de Dios como tal. La religión es aquella cantidad de ritos y liturgias que los hombres se han inventado supuestamente para agradar a ese mismo Dios. Por ejemplo, Ok. hay un sitio donde se reúne la gente, ¿verdad? Dice, no, la iglesia tal. Si tú le llamaras a ese sitio la iglesia, resulta que entonces fuera nada más el domingo, porque la gente cuando ya sale de ahí ya no es iglesia. La iglesia se reúne en ese sitio. Eso es un templo. Un templo. Exacto. Donde Es se, decir, donde se congregan. Donde se congregan. Por ejemplo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero hay unos gorditos como yo que no somos No, yo soy templo, sino catedral, catedral. O sea, que tú eres iglesia y yo soy catedral. Bueno, mira. O sea, yo creo que de aquí va a salir también otro tema muy interesante, que de hecho ya lo acabo de apuntar, y es que espero que estén los dos nuevamente, invitados nuevamente para ese podcast. Gracias. Y va a ser en el que vamos a hablar sobre mitos de la iglesia. Yo creo que Uf, estaría está brutalmente buenísimo. espectacular Excelente. que podamos hablar sobre mitos de la iglesia. Porque veo que literalmente hay muchos mitos. Pero ahora que dices eso, yo iba a una pregunta muy cercana a eso. Y es, existen muchas religiones, Sí, muchas religiones. pero entre las religiones todos son iglesias, porque son personas. Ok. Si tú reúnes las diferentes religiones, siguen siendo la misma iglesia, todos el No, no, mismo no, no. amor. No. Recuerda que es en quién estamos creyendo. Ok, ¿Ya? No todas las religiones creen Creen en en lo Dios. mismo ni en el mismo. ok. Sí. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando se habla de la iglesia de Dios, pues estamos hablando de personas que creemos en Él. Ahora, ¿Ya? ¿cuál es la diferencia entre tantas religiones? ¿Por qué una es correcta y por qué la otra no? ¿Y por qué entonces...? Yo no uno está diría, creyendo- yo no diría una correcta y otra no. No, pero uno está creyendo en Yo creo el que Dios creencias, que son es creencias. Yo creo y que el cada otro quien está debe creyendo en vivir el su fe. Dios que no es. Claro, pero yo, Daniel, a ver. Siempre ha habido un debate entre Sí, eso. sí, pero yo no diría, bueno, yo personalmente no diría como una religión es correcta y otra no, un Dios es verdadero y otro no. Por lo menos yo no, respetando las creencias Por supuesto. de las Hay que otras, respetar de las otras las personas, independientemente de la opinión que uno tenga. Y máxime en un país como Colombia que hay libertad de... No, y que es Es laico, más, mira, ¿no? yo- Este es un país yo te laico. voy a decir una No, cosa. Yo- Mira, Sí, mira, pero es que laico, yo te pero lo la digo, libertad de religión. yo te lo digo porque he llegado a investigar varias religiones, he visto las bases de varias y todas tienen tres bases importantes: la fe o el poder de creer, el amor, porque todas se basan en El amor, Claro, es que Dios es amor. y los milagros, que es ya es aferrarte a algo que Lo que viene sobrenatural, de lo Dios, que es sobrenatural. algo sobrenatural. Esa es la base de muchas tres. De muchos. De muchas, perdón. Ajá. De muchas. Esas Esas tres. Entonces, ahí es donde va mi pelea y mi debate es ¿Cuál es la verdadera? cuál es la verdadera, por dónde uno tiene que transmitirse. Yo creo que esa es una de esas preguntas, ¿no? De esas tantas preguntas que hay alrededor de... Yo viví una experiencia con Dios sobrenatural también la que me viví. llevó a creer que en este Dios que viví esa experiencia es el verdadero. Sin Ok. necesidad de Personal. sin Personal. necesidad- Es una cosa muy personal. Yo no creo que tengo la verdad absoluta. Tengo 29 años siendo ministro, siendo pastor y siendo líder espiritual, pero aún todavía no siento que yo tengo la verdad absoluta. Si vivo en mi creencia, si vivo mi fe, Ok. ya, pero no siento que tengo la verdad absoluta. Ni tampoco me da el poder para señalar ni juzgar a nadie. otras creencias. como Claro. tal. Así Ya, es. soy muy respetuoso. Lo que sí es que a lo que sí yo ataco muchísimo y soy muy claro en esto, es al tema de la religión. Ok. La religiosidad como tal. Ahí sí yo
Y todas las religiones lo tienen. Todas las religiones, Ortodoxos. claro. Allá, Y hasta los más liberales. Sí. Los sí, tienen. allá voy. Ya Es que comienzan a se crear su convierte ya en un debate de religiones y no de iglesias, que es Sí. lo que... La religiosidad es todo ese tipo de personas que se agarran de De doctrinas, ciertos de- ritos casi siempre el religioso está para juzgar a otro. Ok. Claro. Ya. Y que siente que tiene el poder de. Exacto, que es poder el dueño porque de la yo hago verdad. esto, Total. porque yo hago esto, o me comporto de esta manera, tú tienes que comportarte igual que yo. Y eso Ok. es eso Por es ejemplo, real. en es nue- más, yo te voy a decir, tu hermano está aquí, ¿sí o no? Ujú. Y son hijos del mismo papá y de la misma mamá. Sí, claro. Y pensamos ¿cierto? diferente. Pero tú piensas de una manera distinta a lo que piensa tu hermano. Sí, claro. Se comporta de una manera distinta y se visten de manera distinta. Criados en la misma casa, hijos del mismo vientre, del mismo señor, criados hasta de pronto hasta en el mismo colegio. Claro. Así es. Ya, con los mismos maestros, comiste la misma comida, Perfecto. el mismo estrato social, pero son diferentes. Así es. Así es. No sé si eso... Sí, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Sí, claro. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué el tema de la religiosidad Hey, creen que uno tiene que Mira, pensar igual que el otro, idéntico? exacto, no puede. O sea, yo lo que llevo a mi congregación, o a mi gente, o a mis seguidores, o a como les quieran llamar, yo los llevo a que ellos tengan una conexión con aquella fuente que yo considero que es mi Dios. Una conexión Ok. directa, Una genuina. conexión directa, que lo vean como un padre, que lo conozcan como un padre, y que ellos tengan el trato y el proceso al cual ellos quieran ir y quieran llegar. O sea, por ejemplo, yo no puedo llevar a nadie a la velocidad de lo que pasó conmigo. Claro. Porque tu vida Todos es son diferente a la mía, procesos, tu todos son proceso es diferente. tiempos. Ya. Entonces, a veces queremos llevar a todo el mundo como la educación de hoy. ¿Ya? Quieren llevar a todos por una sola línea, pero resulta de que hay niños que Como tienen ovejitas, mucho ¿ah? talento que no se Claro. desarrolla simple y llanamente porque la educación es así. Y así es la religión en ocasiones. Tiene que ser así, de esta manera, y tienes que estar así, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto. Y no lo llevas realmente a que la persona viva su proceso con el creador como tiene que Otra ser. cosa. Oiga, pero otra cosa que tú hablas con relación a las religiones que limitan, que juzgan y todo. Ahora está un debate por ahí en redes sociales. Esto es una cuestión de redes sociales. Una chica que cuenta que estuvo en una congregación y desde el momento en que se retiró ya no puede hablar con la familia. Fíjate, eso es una cuestión de religión. O sea, de secta. O sea, ya tú te sales de ahí, de ese sitio, y resulta que lo que dijo el Dios de donde sale esa religión es que las ovejas no son de nadie. Mira, cuando él le decía, Pedro, tú me amas, ¿y qué le decía? Pedro le decía, sí, padre, te señor, amo. Y tú le lo decía, sabes. ¿qué le decía él? Apacienta mis mis ovejas. Mis ovejas, no eran las ovejas de Pedro, Así es. las ovejas, porque es que el único pastor realmente y el que debe llamarse pastor realmente es Jesús. Ningún hombre puede llamarse pastor, que aquí lo llamemos porque es un nombre que cala, pero realmente el pastor debe No, es que enseñar, él es- llevar su fe a a ver, que el es que pastor él es el realmente... Sí, lo que pasa es que pastor para de mí- los pastores. Pastor de los Sí. pastores. Además, la Biblia lo da Ajá, como sí, tal sí. y habla de 5 ministerios. Sí, sí, pero Yo creo las que esa ovejas, palabra, ¿quién son? yo creo que esa palabra pastor es como Pastorear. es en sentido figurado, ¿no? El tema de que Sí, porque no pastoreamos, o sea, porque lo que está diciendo es que pastoreamos ovejas. sí, es como Ya. Bueno, ¿por qué la guiar, palabra es como, oveja? es como guiar, o sea, ¿Por qué la a lo que palabra se ovejas? refiere es como No, no, guiar. realmente no es la palabra como tal, como oveja, sino es simplemente una alegoría. Exacto. Ya, porque los creyentes son muy parecidos A las ovejas, pero ¿por a qué, una oveja. por qué se le llama oveja? Para el Señor todo lo que está escrito tiene un significado. El hecho de ser oveja es porque las ovejas son Casi ciegas. casi ciegas, son cortas de vista. Pero tienen Solo mejor escuchan oído. la voz del pastor. Ah, sí, y lo Pastor, siguen. la llama. Bueno. Ahora yo tengo una pregunta aún más fuerte de todo, que la he leído y la leí. Sin Y que, nos es- sin que nos salgamos no vayamos al otro podcast, No, cuidado. no. Todos los seres humanos tienen que aferrarse a algo superior de uno. No es que tiene. Sí, es que el ser humano de por sí, ya por estudios científicos, todo, siempre tiene que buscarle respuesta a lo sobrenatural. Y han existido muchas cosas sobrenaturales. ¿Creen que por eso el ser humano hizo que existiera Dios? ¿O ustedes dicen Bueno, que entraríamos en ya... el principio del humanismo, ¿no? Exacto. Tú sabes que el principio del humanismo es Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Ok. ¿Ya? Desde su imaginación, desde su pensamiento y desde su necesidad creó a Dios. Ahora, la pregunta es, tú dijiste que tú eras creyente. Sí, claro. Todos los que estamos aquí,
pues hemos declarado con nuestra boca que somos creyentes. Sí, claro. Porque todo lo hemos dicho. ¿Sí o no? Cuando tú me hablas de creyente, es simplemente porque alguien te lo inculcó o porque has vivido una experiencia. No he vivido experiencias. Yo puedo responder eso. ¿Sí? Bueno, nací, me bautizaron en la religión católica, no fue algo que me preguntaron a mí. Yo crecí como sabiendo sobre un Dios. Y bueno, ok, existe un Dios. Iba al colegio, en el colegio nos enseñaban sobre Cristo, sobre Dios. En el colegio que yo estudié fue el colegio americano, si no estoy mal es un colegio presbiteriano. Así es. Y nos enseñaban a no adorar tampoco imágenes, tal. Bueno, en fin, muchas cosas que tenían que ver al lado de la religiosidad. Mi papá, persona súper católica, me llevaba mucho a la iglesia, pero yo sentía que algo no encajaba. O sea, esto es totalmente personal. Yo me sentía un poco perdido. Yo decía, pero yo no puedo creer que las cosas de Dios, desde mi perspectiva, sean tan ceremoniales. Decía, bueno, porque en la iglesia, hablo de la iglesia católica, ¿no? Sí, sí. Que cuando iba, que todo es lo mismo, que repetíamos todo lo mismo, que entonces caminábamos para la hostia, que repetíamos todos igual. Y yo decía, pero yo siendo un niño, ¿no? Yo me hacía muchas preguntas que mi papá no sabía responderme. Ok. Ya mucho adulto, muy adulto, llegó, yo siempre me mantuve como muy alejado del tema. Y yo decía, no, sí, yo creo en Dios, pero realmente no estaba convencido. O sea, no había una convicción sobre el tema. Hasta que experimenté algo sobrenatural. Cuando llegué a una comunidad acá en la ciudad. Yo tenía como un tema amoroso, había pasado por un muy mal momento. Y sentía que necesitaba ayuda, que me sentía vacío y que no había nada que me llenaba. Nada absolutamente que me llenara. Llego acá y recuerdo que recibo una palabra y yo no entendía por qué yo lloraba solo. Yo lloraba y era llore. Y recuerdo que yo empiezo a sentir, yo no lo puedo explicar porque realmente en algún lugar leí que es que cuando uno siente amor por algo y uno le explica, entonces no es amor, porque el amor es inexplicable. Así es. Y yo les puedo decir que yo no entiendo aún yo qué sentí ese día. O sea, y cuando me preguntan días después, y yo digo, yo siento que yo experimenté el amor de Dios. Ok. ¿Tuviste una Entonces, Fue una aquí es donde viene la experiencia, pregunta. Aquí es donde viene la muy pregunta. personal, ¿no? Claro, por supuesto. Y a partir de ahí- La pregunta que hiciste, ¿tuviste una experiencia o porque alguien te Sí, claro. Y Exacto. a partir de mi percepción Claro. sobre Es- este tema cambió, fue un giro de 180 grados y empiezo yo a entender que esas cosas que yo creía muy pequeño empezaron a tener sentido en mi cabeza. Y quiero ser en esto muy claro, porque siempre en el tema de la espiritualidad hay gente a favor y en contra y cada uno tiene su opinión. Y sus experiencias. Sí, total. Entonces yo hablo de una opinión muy personal y empezó a tener sentido y entender que él era un papá que no te juzga, que no es una persona castigadora. Y yo, wow. Y que era más un tema de una comunicación directa y más que de temas ceremoniales y tal. Pero eso es algo muy personal. Una relación personal. Entonces, ahora la pregunta viene. Entonces, ¿te lo inventaste? No. No, lo viviste, lo sentiste, lo experimentaste. Vino un cambio en tu vida, vino un cambio de pensamiento, vino un cambio de perspectiva a partir de esa experiencia. Y te diste cuenta que Dios es un Padre que te ama. Exacto. ¿Ya? Entonces, para responder a lo tuyo, hice estas preguntas para decirte, listo, ¿tú crees que Él se inventó esa experiencia? No, Él la vivió, la sintió y ahora reconoce que existe un Dios que Él no se ha inventado, porque Él no se inventó esa experiencia. Bueno, yo partiría de esto. O Y que no pude los seres explicar, de humanos- hecho. ¿No? Exacto. Iro, yo te diría, los seres humanos tenemos una formación y tenemos un cuerpo, pero nosotros tenemos un cuerpo que nos permite a nosotros comunicarnos ¿con qué? Con el medio ambiente. El cuerpo, tú sientes el frío, sientes el Sí, calor, claro. todo. Tienes un... Los sentidos son para eso, No, para poder no, conectar no. con todo. No, pero vamos allá. O sea, tú te relacionas con el medio físico, frío, calor y todo, pero tienes unos sentimientos que ya es otra cosa diferente, que es alma, lo que llamamos alma. Y hay una parte que es espiritual que solamente puede ser llenado con eso espiritual. Pongámonos en el caso un indígena, en la época antes de que llegaran los españoles. Los españoles tenían su espiritualidad y sabían que existía un ser sobrenatural, ¿verdad? Porque dentro de ellos había un vacío que solamente puede ser llenado con su Dios, con Dios. Que tú lo llames esos indígenas tuvieron sus experiencias también sobrenaturales y sus encuentros personales con Dios, así como nosotros lo hemos tenido de diferentes maneras.
Porque Mira, a ti te han podido yo- hablar de los padres tuyos, pero hasta que no tengas tú una experiencia, un encuentro personal con Dios, no va a haber una fe genuina. Yo voy a Así es. actuar del otro polo, sabiendo igual que yo soy creyente, amo a Dios, todo, he tenido buenas Encomiendas a experiencias, Dios. encomiendo todo. Pero yo voy a actuar de la otra parte para hacer un poco más dinámico esta conversación. Ya poniéndome del lado contrario, del lado malote. Quieres Sí, ser el abogado del el diablo. abogado del diablo. Uy, una palabra que no había salido en este podcast. No voy a mencionar al diablo. Porque eso es otra pregunta. Fuerte. Espérate. Si los indígenas antes creían en sus dioses y se sentían cómodos, les daba paz, les daba forma de ser y forma de pensar, Yo digo que creían en Dios. ¿por qué los españoles vinieron, les Impusieron. impusieron Eso su fue religión, Impuesto. su religión y sus creencias, y ahora tuvo que cambiar el Dios en el que ellos pensaban? Bueno, pero fíjate que Ahí- antes de que los expertos contesten esta pregunta, Ujú. No digas así. este, Experto. Ya me colocaron título de sí, experto. sí, los expertos. Como cuando dicen en la noticia, sí, los expertos han dicho que... Y uno dice, ay, ¿dónde están los expertos? Iguales son los Probado expertos. científicamente. Sí, pero los científicos... ¿Y dónde están los científicos? Según una fuente de alta credibilidad. Sí, Porque según, la fuente ¿y cuál es la fuente? Fuente fidedigna. Y uno se queda y bueno, ¿y cuál es la Y fuente? no Los se puede revelar. Ah, no. Los expertos dicen, y están los expertos. Ok. Bueno, Antes de que los yo expertos- creo, ojo, esto es algo, Sí, es una que- teoría mía. Esta conversación es de personas. Todo esto son hipótesis y teorías. Mi Pensamiento teoría, personal. mi teoría, y tú Creencias, dijiste algo creencias. súper clave. Mi teoría, desde mi perspectiva, mi teoría, mi hipótesis es que estas culturas, de las que tú hablas indígenas, que creían en sus seres sobrenaturales, para mí, siempre ha sido el mismo. El mismo Dios. Sino que se presenta diferente. Diferente nombre. Cada uno lo interpreta. Lo interpretará de alguna forma u otra, porque recuérdate que ellos, la mayoría de culturas indígenas son muchos de las energías y del sentir. Sentir de naturaleza, de las energías, de la manera en cómo se movían las estrellas, del tema de noche y día, en fin. Otra cosa, eso es mucho lo que de nos han tipo de metido a cosas. nosotros. Tampoco nosotros conocemos realmente cómo era la creencia de ellos. Sí, claro. Desde lo que sabemos. Y yo desde ahí parte mi hipótesis. O sea, yo parto desde lo que yo he visto y leído, Claro. tal cual como dice Turo, que es lo que nos han mostrado. Pero desde ahí yo creo la Real. hipótesis. Por ejemplo, Entonces, y lo la que tú dices hipótesis que estás y lo que tú manejando, dices ajá. de los españoles, tú mismo lo dijiste. Ellos impusieron sus creencias. porque les convenía. Les Mira, convenía. Era ¿Qué muy pasa? necesario. Era necesario Espérate. para poder entrar en la conquista. Era necesario ¿Necesario? imponerles ese tema Claro. Por eso es que dicen educarlos que de la la manera que religión ellos era quieren. el opio y el oprobio Del pueblo, pueblo, exactamente. porque se puede utilizar también. No, pero hasta el día de hoy. Y es yo que creo hasta antes el día de- mataban en el nombre de Jesús. Bueno, por ejemplo, los españoles. ¿Cómo De Dios. hicieron? ¿Cómo De hizo una Jesús. religión? Mira, ¿cómo De hizo una Jesús. religión que se supone que ama a Dios para esclavizar a una parte de la humanidad? Dijeron que los negros no tenían alma. Y como los negros no tenían alma, se podían esclavizar. El último papa, este que murió, pidió perdón por eso. Porque la Iglesia Católica decía que los negros no tenían No, alma hace y falta como- que pidan perdón por más cosas. por más todavía. cosas. Sí, sí. Por más cosas. Y decían que por no tener alma había que esclavizar a los negros. Imagínate esa tremenda... Para mí Y eso al es final ignorancia, siempre ha eso sido es- manipulación. No, y es Pero, que pero es un tema mi complicado. Somos resumen- hombres y al final el Sí, hombre obvio. está imperfecto, se y equivoca. no Claro, tenemos sí, la sí. verdad absoluta. Mira, Totalmente de acuerdo con eso. resumamos un poquito lo que trató de decir tu teoría. Igual todos los dioses que todos han creído es el mismo Dios con diferentes nombres. A ver, bueno, tampoco podemos entrar a establecerlo como tal. Sí, Ok. a afirmarlo. Sí, No, ojo, se- que no yo se soy puede- el yo no lo puedo peleonero. afirmar. No, porque el tema comenzó con el tema indígena, con el tema de nuestros antepasados y Claro. todo esto. Ellos conocieron unas manifestaciones del Padre, Claro. ya en su momento. Si tú ves la Biblia, Dios no se manifestó en todo el transcurso de la palabra De la misma forma, ¿no? forma, ¿ya? Se manifestó de diferentes maneras, dependiendo de la época, dependiendo del momento, dependiendo de lo que estaba pasando. Y Las circunstancias. circunstancias, exacto, que apremiaban. Por lo menos hay lugares, hay pasajes en la Biblia donde te dice que Dios le dijo que destruyeran a todos sus enemigos. A todos. ¿Ya? Y tú dices, bueno, ¿y dónde está el Dios de amor? Claro. Ok. ¿Ya? Entonces es donde yo tengo que tocar el tema que tocaba Arturo al principio, que era el tema de, simple y llanamente, que era el tema de los tiempos.
porque es importante tener también claro el tema de los tiempos o dispensaciones que se conocen. ¿Ya? Ok. Una cosa es el tiempo de Dios, otra cosa es el tiempo de los hombres. Así es. Pero Así la es. Biblia está dividida en dispensaciones. Claro. ¿Ya? La dispensación de los ángeles, la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano. Cada una tiene un tiempo. este es un y tema- una manifestación. No, es un tema Este es un largo. tema no solo Esto para no un es de un podcast. podcast. Esto hay que sacarle no. 4 partes. No, por eso. Yo por eso ya tengo aquí el título de mitos de la iglesia, que yo creo que eso va a ser algo espectacular que vamos a vivir aquí. Porque Bueno, wow, pero- hay mucha tela que cortar ahí sobre. Pero, Iro, comenzamos sobre ese con la tema. pregunta, era que si Dios existía o no existía. No Exacto. hemos dicho. Para ¿Cuál es tu concluirlo, opinión de cada uno? para concluir este podcast ya, porque ya tenemos buen rato aquí y podríamos durar horas hablando sobre esto. Yo creo que al final del día cada uno va a tener una respuesta a esa pregunta y a cada quien hay que respetarle, porque para eso libre albedrío y libertad de pensamiento. Yo daré la mía. Para mí existe y es en la manera en como yo lo he experimentado. No es algo que yo tenga que poder tocar, poder ver o poder palpar, pero sí lo he sentido. Y con el simple hecho de que yo haya sentido a Dios en mí, en mi corazón y en la manera en como yo lo he experimentado, para mí existe. Para Es- mí, para mí existe y existe dentro de mí. Ok. ¿Ya? Tal cual lo que acabo de decir. Bueno, para mí existe, si vamos a hablar de que existencia significa ser, para mí Dios existe porque Él es. Ya, Dios es. Él lo dijo en su nombre. El ¿no? ejemplo es el verbo to be es Dios. Ser Y o él estar. lo dijo, yo soy. Yo soy el que soy. El nombre, en realidad, el nombre de él es yo soy el que soy. Cuando una persona dice, hey, ¿tú no sabes quién soy yo? Él se está creyendo Dios. Eso es una cuestión bastante... Eso es otro tema para No, otro no, pero es podcast. pero es una cosa bastante, ¿cómo es que se llama? Y ya nos metemos enseguida en la parte, No, en la bastante, parte ¿cómo de se las llama? leyes. Ofensiva ya. Sí, Bueno, sí. Bueno, yo- entonces, yo- aterrizando, yo no creo que Dios exista como existimos nosotros con una limitación de Porque un nosotros somos inicio y un creación, fin. porque nosotros somos porque Dios creación. está por encima de la creación. Así es. Ok. totalmente. Yo le voy a decir a la gente que está viéndonos también, no somos nadie para decirte a ti si Dios existe o no existe. Son experiencias personales. En el momento que necesites a alguien y te sientas solo, inténtalo. Mira a ver si Dios está ahí. Búscalo. Búscalo, que vas a tener una muy buena respuesta. No soy nadie para decirte ahora mismo si existe y ya y tienes que creer enseguida. No, yo tuve mi experiencia personal, siento que existe, estoy con él, cada vez que hablo y le pido algo que necesito, Ahí está. tengo Ahí respuesta está. y ahí está. Y nada, la prueba un botón y está Maravilloso. esto de Reverendo Podcast, que fue algo Maravilloso. que yo le pedí a Dios y lo hizo realidad gracias a Iro. Creo que nos conectamos todos y estamos entrelazados por un camino de Dios. En el tiempo de Él todo es perfecto y Así todo es. va a ser para bien porque todos somos hijos de Dios. Amén. Así es. Oigan, Nada. muchísimas gracias en serio por estar con nosotros. Y Luisfer, gracias en serio por estar aquí. No, para mí ha sido Qué un bacano, privilegio. para mí ha sido un honor tenerte acá. Tú sabes que tú eres como mi hermano. Y Turo también. Qué bacano aquí que también Él de es su como mi papá. perspectiva. Ah, no, mi papá. Ah, dicen, se levanta Daniel un día y dice y que, oye, no sé, hay una gente que vive que se despertó conmigo hoy y dicen ser mi familia, pero no estoy muy Me caen seguro. bien, me caen bien. Me caen bien. Día Sí, uno. Día uno, sí, sí. Chicos, nos vemos en la próxima y muchas gracias. Esto fue Reverendo Podcast. Chao, chao. Chao, chao.